¿Recuerdas quiénes han sido conductores o conductoras del programa? Recuerdo algunos en este momento. Quien me ayudó en principio fue una maestra que se llama Yolanda Vargas. Ella era alumna mía en teatro y la invité para que me ayudara a leer algunas cosas. Y sí, tenía muy buena voz, sabía leer muy bien, era maestra, o sea, tenía capacidad para hacerlo. Y me ayudó un buen tiempo como conductora. Y como era el programa, pues al principio fue muy pequeño, como fue creciendo rápidamente, pues había más necesidad de hacer secciones y todo eso, ¿no? Lo que le gustaba mucho a la gente eran, por ejemplo, las efemérides. Y pues hacíamos mucho trabajo de efemérides, que Yolanda era buena para leerlos. Ella era también muy amiga de otro amigo muy querido, que es Jorge Vázquez Piñón. Entonces él también se acercó al programa y empezó a ayudarme a conducir, junto con Ruth del Río, que al principio no podía porque tenía que cuidar a sus hijos, que no se le fueran a salir a la calle y no sé qué. Pero ya después hubo oportunidad de que alguien los cuidara y ella me acompañaba a hacer los programas. Era interesante porque, bueno, pues muchas de estas personas no habían estado antes ante un micrófono, pero como era en vivo, pues costaba mucho trabajo que se animaran y se adecuaran a hacerlo. Tenían miedo a equivocarse, pues. Y en el programa nunca ha habido problema para que alguien se equivoque. Pues bueno, la gente lo entiende perfectamente y muchas equivocaciones se salvan de manera muy, a veces hasta cómica, ¿no? Tuve algunos compañeros que colaboraron por ahí. Fue Alberto Navarrete López, que tenía mucho sentido del humor y sabía resolver muchos problemas de equivocaciones y cosas parecidas. Entonces él con su sentido del humor le encantaba a la gente. Pero además era alguien que sabía de música, que sabía de física, era un buen físico, que era profesor de la universidad y muchas cosas. Alguna vez llegué a ir a su clase y lo encontré echando volados con los alumnos. Le dije, pero ¿cómo echando volados con los que a qué están jugando? Dice, no, pues estamos analizando una ley, la ley de las probabilidades, y entonces con volados es más fácil. Los alumnos se divertían mucho con él y le entendían las clases, por supuesto. Otro fue Octavio Vázquez Gómez, que también tenía mucho sentido del humor, un pintor, y que en México se desarrolló en muchas maneras y conocía a muchísima gente en México. Con él trajimos algunas personas que vinieron al programa Ex Libris y que se la pasaron muy a gusto en Morelia y en el estado, porque luego él aprovechaba y los llevaba a otras partes del estado. En fin, así gente como ellos que estuvieron haciendo su trabajo, de su aportación muy importante. Ruth del Río nos ha acompañado toda la vida y a la gente le gusta mucho cómo conduce el programa. Tiene mucha habilidad para platicar con la gente y darle seguridad. Un problema que hemos tenido siempre desde que empecé a sacar los micrófonos y ponerlos al servicio de la gente es que a veces da miedo. A mucha gente le da miedo los micrófonos, por muchas razones, y a la mayoría, sobre todo cuando vamos a los pueblos o a los ranchitos, tienen miedo de que lo que vayan a decir tenga consecuencias graves para ellos. Piensan que va a llegar el ejército, la policía, y los va a llevar a la cárcel. Y cuando se dan cuenta de que no hay ese problema, entonces el problema ya es como quitarles el micrófono, porque el micrófono pica, ¿no? Entonces Ruth le da esa confianza a la gente y bueno, muy fácil que llegaba a hacerse ya. Y muchos otros colaboradores, muchos otros conductores, entre ellos estuvo Marina Fernández,
estuvo Mariano Rodríguez, Mónica Rodríguez, incluso Quetzalcóatl, que fue técnico mucho tiempo, también llegó a conducir programas. Pero en fin, ha sido un trabajo más de la familia que de otra cosa, pero hemos tenido grandes conductores. No, tendríamos que poner un programa, listas, porque debe ser muchísima gente en tanto tiempo que ha estado ahí, de manera solidaria, ¿no? Y desinteresada muchas veces. Y hablando de ese desinterés, ¿qué apoyos ha recibido Ex Libris? Fíjate que ninguno, desafortunadamente. El apoyo es familiar y muchas amigas y amigos que se acercan y nos apoyan de muchas maneras. Por ejemplo, nosotros no tenemos un vehículo para transportarnos y no ha faltado quien nos diga, bueno, pues yo los llevo, que vamos a ir a Pátzcuaro, a Uruapan, a Patzingán, en fin, y alguien nos lleva, ¿no?, en su carro. Es un problema porque luego para regresarse, que uno quiere regresar pronto y pues están en la plática. Espérense hasta que se acabe la fiesta. Sí, entonces es problemático. Muchas veces hemos tenido que andar en autobuses y a veces no en muy buenos autobuses, algunos que hasta se descomponen en el camino, cosas así. Pero sí hemos tenido apoyos solidarios en ese sentido. Desafortunadamente la universidad nunca nos ha pagado ni piensa hacerlo. Cada vez tiene menos recursos, ahorita están más bien corriendo gente. Y bueno, no sé, ha habido cosas raras. Por ejemplo, una vez hicimos una transmisión, como muchas que hemos hecho ya en Álvaro Obregón, acá cerca del aeropuerto, y casi siempre han sido las presidencias municipales las interesadas en el programa. En una ocasión, un presidente municipal quedó tan contento con el programa que al final se me acercó y me dio 2,000 pesos. Y le dije, ¿pero esto qué? Dice, no, pues un apoyo para lo que necesites. Digo, no, es que nosotros no cobramos. No, si no te estoy pagando, es un recurso que yo te doy de mi bolsa, no es del erario, sí. es de mi bolsillo y te lo regalo porque me parece que es detalle. Excelente tu trabajo. Entonces, bueno, como ojalá fuera así todo el tiempo, pero eso te lo cuento porque fue excepcional, ¿no? Sí, todos los apoyos han sido, pues entonces, con recursos familiares. La universidad apoya, pues, básicamente en la emisión del programa exclusivamente, ¿no? Desde el origen. Sí, fíjate que me estaba acordando de que hubo un director de difusión cultural, ya cuando era secretaria, un secretario de difusión cultural que un día me llamó a su oficina y me dijo, mira, te regalo micrófono, un micrófono nuevo. Y dije, bueno, pero ¿por qué? No, pues tú necesitas siempre micrófonos. Y dije, pues claro, pues, muchas gracias. Y me salí muy contento con ese micrófono, que todavía no lo empezábamos a utilizar porque teníamos los micrófonos de siempre. Y este micrófono, no recuerdo la marca, me acuerdo muy bien del micrófono, y es una marca que se usa mucho para eventos de larga distancia, micrófonos largos, etcétera, de una marca alemana, ¿no?, muy famosa. Bueno, pues entonces, como a los 15 días me llamó y me dijo, oye, voy a tener un evento, préstame el micrófono. Todavía no lo estrenábamos. No volvió. Y se lo llevé, ¿cómo no? Ahí está el micrófono, y ya nunca me lo regresó. O sea que fue el único regalo que me hizo la universidad, y fue así como... Toma y daca. Oye, en 45 años del programa solo ha habido o tenemos datos de solo una campaña de recaudación o de donación motivada precisamente por Ana Rocío Reyes y su hermana Sara, que son muy solidarias con el colectivo, con la familia y con Ex Libris. Y se lograron comprar algunas cosas. ¿Qué opinión te mereció ese acto? Bueno, pues fue muy alentador. Fue muy alentador porque son iniciativas que empiezan entre los mismos radioescuchas. La misma gente que escucha el programa y que le tiene aprecio y cariño, nos ayuda. Eso ha sido muy bueno. Muchos detalles así han ocurrido. Me acuerdo una vez, estando haciendo un programa en el Jardín de las Rosas, llegó una señora que preguntó, bueno, ni siquiera preguntó, se acercó a Ruth y le dijo, tú eres Ruth.
Le digo, sí, sí soy, ¿por qué? Dice, pues es que te oigo todos los domingos, ya conozco muy bien tu voz y vine a traerte un regalo, y le llevó una canasta de dulces. Ella tenía un puesto de dulces en el mercado de dulces, que está ahí a unos pasos, y entonces, aprovechando que estábamos cerca, fue y nos llevó el regalo de los dulces como reconocimiento al programa, porque ella lo ha escuchado siempre y lo sigue escuchando. Pues vamos a platicar un poco acerca del programa Ex Libris, el programa decano de Radio Nicolaita. No hay otro programa como ese, porque conjuga no solamente a todas las bellas artes, aunque en su título nos habla de los libros, acerca de los libros, pero con el paso del tiempo abarcó las demás bellas artes como un colectivo. De hecho, el colectivo lo produce, y el colectivo artístico Morelia tuvo a bien hacer este programa que para nosotros en Radio Nicolaita es un orgullo. Un programa que ha sostenido su trabajo contra viento y marea, porque desafortunadamente hemos tenido directores que, lejos de apoyarlos en ese trabajo tan interesante de transmitir desde cualquier punto de la ciudad, del estado, incluso del país o más allá de nuestras fronteras. Esa característica de poder tener en un mismo programa una serie de temáticas, una revista, entrevistas, programas varios, colaboradores diversos, eso sin duda ha sido una característica interesante. Pero en los últimos tiempos a mí me da la impresión de que lo que sucedió con el confinamiento vino a afectar no solamente este programa, muchos de los programas, las actividades culturales en general se vieron con menos público, menos audiencia, y esto sin duda nos lleva a otro tipo de reflexiones. Yo creo que valdría la pena pensar, sin decir que lo que se está haciendo no está bien, pero sí valdría la pena pensar en una renovación. ¿Por qué? Porque sería muy difícil y sería muy lamentable que pudiéramos perder este programa. Porque a lo mejor en tiempos recientes cualquiera, si no ve la respuesta que había antes, se desanima. Pero hoy tenemos, yo creo que al interior del colectivo, jóvenes, adultos y adultos mayores que pueden darle a este programa una renovación muy importante y muy interesante. De entrada, yo felicito mucho a José Luis Rodríguez como punta de lanza, como presidente inicial de este colectivo, y por su ejemplo para muchos de nosotros que amamos las artes, que amamos la comunicación, la radio, la promoción cultural. Y yo creo que si bien Ex Libris está ahí presente haciendo lo que le corresponde en este sentido, también su titular inicial, el buen José Luis, para mí es un ejemplo a seguir por muchos sentidos. Como maestro, como artista, como promotor y como productor, por supuesto, de este programa Ex Libris. Que no solamente nos habla de los libros, nos habla también de la opinión pública. No siempre se tiene un espacio tan libre como el que tiene Ex Libris en la radio, y aún en una radio universitaria donde a veces, aunque no lo queramos aceptar, llega a haber mordazas de distinto tipo, y sin embargo en Ex Libris se han mantenido contra viento y marea, han hecho un trabajo muy honesto, muy leal, muy de compromiso con la comunidad, no con X o Z partido político, no. Y esa es la gran característica que distingue también a este espacio, porque el día que quisieron meterles mordaza, inmediatamente uno de los colaboradores, como es el caso de Gil Arturo del Río, sacó toda una serie de reflexiones en torno a la libertad de expresión. Porque desafortunadamente a veces en medios como las radios culturales, las radios universitarias y a veces hasta las comunitarias, en ocasiones ven cómo se les limita en este sentido, hasta en las cosas más sencillas.
ni siquiera en lo cultural, en lo artístico. Hoy puedes decir el nombre del lugar en donde va a presentarse tal o cual espectáculo. Hoy no lo puedes decir, que porque según esto, radio, cine y televisión nos tiene un ojo echado encima y no podemos decirlo, que porque tendríamos que pagar, porque eso significa que ese espacio que estamos anunciando es nuestro productor. No, y esto, por supuesto, pues no es real. Las radios universitarias tienen, desde mi punto de vista, el compromiso de hacer una labor en ese sentido, y Exlibris lo cumple domingo a domingo desde hace 45 años. Felicidades, Exlibris, y ojalá sigan adelante con todo el ánimo de volver a estar en el espacio primordial de la audiencia de esta radio cultural. Y ahí seguramente la renovación será un elemento importante a considerar. Muchas gracias y felicidades.